Buenos días, Miguel San Román. Buenos días, María Carvajal. Bienvenidos. Bueno, esto realmente se ha convertido en nuestro saludo youtuber, ¿no? Sí, sí, Es muy esto es clásico, la cabecera. es muy clásico. Tenemos que cambiar esto. Pero bueno, bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis aquí en Building Better, en este episodio 58, el cual ya tiene título. Posiblemente lo vamos a llamar Espejismos. Ujú. Bueno, Cuando lo escuchéis veréis si han habido cambios o no. Puede que añadamos alguna coletilla al final. Pero nada, hablando antes un poco de, como siempre, ¿no? De camino a News and Coffee, a coger un café y pensar de qué vamos a hablar hoy. Es un poco como hemos visto el título quizás antes que el guión, sí, ¿no? sí, Hmm. sí, porque estábamos hablando al final un poco, bueno, te estaba enseñando yo como otra pieza del drama actual que es Twitter como, como empresa con todo el tema de, bueno, los despidos que han ido habiendo estos últimos meses y demás. Y un poco como una gota que ya como que colmaba el vaso, ¿no? Sí, bueno, una gota más, porque realmente hemos ido viendo cosas. Yo alguna vez he compartido algo. Sí, sí, Pero luego ha sido tan exagerado todo, en mi opinión. Bueno, en mi opinión y evidentemente en la de muchos, porque si alguien que nos escucha ve estas cosas o ve cómo están, o sea, incluso, bueno, ahora lo comentaremos, pero cómo Elon Musk se está riendo en la cara de gente que ha despedido o va a despedir o que ha trabajado ahí, si a alguien le parece bien esto, eres muy mala persona, ¿sabes? sí. O sea, es ser muy desgraciado esto, ¿eh? Entonces, bueno, yo una vez me acuerdo que compartí algo, no pensaba que iba a dar para tanto este tema y creo que hemos mencionado el asunto en algún momento, en algún episodio, pues yo qué sé, ¿no? Como haciendo referencia a lo que estaba pasando, pero es como que ha llegado el momento de, de abrir el temita, bueno, abrir el temita, tampoco vamos a hacer aquí ninguna divagación, ¿no? Sobre Elon Musk, pero utilizar un poco este ejemplo también para extrapolarlo al contexto en sí. O sea, cómo puede ser que personas con esa responsabilidad, ya no solamente a nivel empresarial, en el caso de Elon Musk, una, una, una responsabilidad a nivel mundial, yo qué sé, social, tiene empresas que tienen un impacto muy heavy, mm, medioambiental, no sé, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? Entonces, bueno, tampoco nunca hemos hablado así como en profundidad del tema, pero bueno, es que lo de hoy ha sido ya como eso, como tú decías, un poco la gota de colma al vaso, así que mira, hoy, al menos un rato, vamos a abrir el meloncillo Elon Musk y qué nos parece toda esta fantasía surrealista, yo diría, ¿no? Mira, si no, cuenta un poquillo de qué va el tuit este que me has enseñado y así damos contexto. Sí, bueno, es que era un hilo de Twitter estaba buscando aquí el nombre que seguramente lo voy a pronunciar fatal, de Haraldur Thorleifsson, que era de hecho, él era el CEO de una agencia que a mí me gustaba mucho las cosas que hacían. Trabajaban sobre todo para startups, en plan, hace muchos años para pues, Ubers, Twitters y empresas así, ¿no? Y hacían trabajos muy guays que se llamaba Bueno, Sí, me lo como, enseñaste en su día. como bueno sin la B. Y, y hacían eso, cosas muy, muy interesantes. Y hace años Twitter los adquirió, compró la agencia para que les un poco para como coger todo este grupo de diseñadores y que les ayudara tanto a mejorar el diseño en sí de Twitter como a hacer todo el tema de como research, innovación y demás dentro de la empresa. Toda la parte de comunidades que hay en Twitter ahora o el botón de editar tweet, ¿no? Por ejemplo, cosas así han salido del trabajo de esta gente. Eh, entonces, bueno, pues pues este fin de semana, no, el anterior, hubo una ronda de despidos en Twitter, otra más, en la que se han despedido Exacto. a varios centenares de personas. Y comentaba este hombre, que es eso, que desde que se adquirió su empresa, pues él es director en Twitter de, pues eso, de servicios creativos, creo que era su título. Eh,
decía que llevaba 9 días sin saber si seguía teniendo trabajo o no, porque le habían bloqueado el portátil, que es una práctica normal en empresas grandes. No, o sea, te mandan un ordenador, ¿no? Para trabajar y demás, pero todo eso está, pues eso, muy controlado, lo que Controlado. puedes tener instalado y demás. Por Y seguridad cuando, también, ¿no? claro, y que cuando dejas de trabajar ahí, es eso, se queda bloqueado para que no puedas, pues eso, a coger documentación o lo que sea interna y demás, no puede haber como eso, supongo que problemas de privacidad y de propiedad intelectual. Entonces, él tenía eh, eso, el portátil bloqueado, pero es que nadie le había comunicado nada, no tenía ningún email. Había hablado con la persona que dirige recursos humanos y no le sabía decir, ni siquiera, Si estaba si, despedido. si estaba despedido o no. Y directamente, pues ayer escribió públicamente en Twitter la situación y mencionó a Elon Musk para que le aclarara esto. Y lo que pasó a continuación Y claro, les sorprenderá, ¿sabes? pues es una conversación que está pública, que es muy desagradable, en la cual, pues, eso, el CEO de la empresa, Elon, le empieza a preguntar que qué trabajo estaba haciendo, eh, pidiéndole un poco como que justificara el trabajo que había hecho y directamente se reían Sí, sí. en la cara de esta persona como diciendo, esto es lo que se está haciendo es una chorrada. Por supuesto que estás despedido. O sea, es, Entonces, es que es humillante, claro, es humillante. el tema ya al margen de las capas anteriores que ya son totalmente denigrantes de tener a cualquier persona que sea, no importa la posición y demás, sin saber si tiene un trabajo o no. El hacerlo así, hacerlo como un circo y hacerlo con una total falta de respeto, es una cosa, pues eso, que no hay ningún tipo de lectura que se pueda hacer de esto que pueda redimir Mm, este comportamiento, ¿no? sí. Entonces, claro, es un poco como que todo está siendo así, ¿no? Sé de gente, pues eso, que en plan, amigos de amigos o gente así que se han encontrado en situaciones similares y es algo que es, vamos, totalmente eh, surrealista, Mm. distópico, diría, y te encuentras con que la persona que está liderando esto va a golpe de meme, ¿no? De hecho, Exacto. Es que de hecho hay un meme en esta conversación que han tenido. Le pone un vídeo y no sé qué, ¿sabes? sí, pero es que vamos, es algo que compartió ya hacía tiempo porque, a ver, estamos hablando de Twitter ahora un poco porque igual nos pilla un poco más cerca, pero se sabe que es un poco como lidera todas sus empresas siempre. Y una vez ya dijo públicamente un poco como que el resultado más entretenido es el que es más probable que vaya a ocurrir. No es un poco como su propia versión de la navaja de Occam, que es que Sí. la un poco Respuesta como más sí, la sencilla es respuesta más la... sencilla seguramente es la más correcta, ¿no? Pues él dijo esto, ¿no? Y es realmente, yo creo que es un poco como funciona a nivel de como circo, sin importar realmente cómo impacta Mm, a las personas. mm. Y sí, a mí esto me parece como muy grave. Bueno, a muchos, ¿no? Y muchas nos lo parece, quiero decir, es Sí. evidente, pero ya no es un circo de alguien que se lo pueda permitir. O sea, esto roza ya algo que no sé muy bien cómo analizarlo, ¿no? O Ujú. sea, es como, bueno, es como si sabes que se está explotando a trabajadores en una fábrica no sé dónde, ¿no? Y se puede aplicar la ley y se establezcan medidas. Esto, ¿no? Bajo este paraguas de como tú dices, de circo y de memes y de tengo este personaje, creo que se están justificando cosas que rozan, claro,
Bueno, la explotación pues también, porque si hay gente durmiendo ahí en una planta, ¿no? Tienen una planta dedicada, bueno, a que la gente duerma allí porque no se van ni a casa. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿en serio? O sea, ¿en serio este tipo está en un pedestal en su burbuja Silicon Valley que está dando pie a esto? Luego ruedan cabezas por cosas mucho menores y a gente con mucho menos poder e impacto y que además a veces ni se lo merecen, ¿no? Ujú. Y este tipo está haciendo esto y no rueda su cabeza, a nivel empresarial me refiero, evidentemente, ¿no? Pero veo que es una metáfora un poco heavy, ¿no? Sí, Pero, sí, pero hombre, sí. ¿no? Y, o sea, no vamos a hablar, o sea, no nos interesa, de hecho, literalmente, a mí personalmente ya no me interesa este personaje, ¿no? Sí, sí, o sea, creo que no me compraría un Tesla en mi vida sabiendo que está esta persona detrás haciendo así las cosas. O sea, la gente que hace el Tesla tiene este tipo detrás. Yo no quiero tener un coche, eh, ¿no? Del cual tiene el poder una empresa de este tipo, ni pillaría un cohete a Marte sabiendo que este loco está detrás, lo siento, ¿sabes? O Ujú. sea, porque creo que roza. Es que, o sea, evidentemente no quiero utilizar términos ¿no? que tengan que ver con el tema psicología y demás, pues porque tampoco yo estoy capacitada para hacer eso, pero roza como ¿no? O sea, ¿no? Como la sociopatía, o sea, esa Ujú. falta de empatía, o sea, es alguien que a mí me da miedo, por así decirlo. O sea, ahora estamos haciendo esto, pero a mí me preocupa. O sea, a mí me preocupa de verdad esta persona ahora mismo con el papel que tiene en el ecosistema que ocupa, ¿sabes? O sea, hostia, lo observo como con atención, ¿sabes? Sí, Analizándolo fríamente. sí. Pero mira, no hace muchos meses yo estaba viendo un documental sobre él, como por curiosidad, ¿no? Pues venga, voy a profundizar en la vida de este tipo, ¿no? Este genio, tal, evidentemente relativizando las cosas justamente pues por su origen familiar y patatín patatán, pero como para entender un poco mejor, porque, hostia, quieras que no, siempre ha sido una figura de decir, wow, ¿no? Un genio, ¿no? Ujú. Pues ahora no me interesa nada. O Sí, sea, cero claro. respeto en ese sentido por todo esto, ¿no? Sí. Pero bueno, no hablamos de esto tanto por hablar de Elon Musk y esto, pero creo que es como un síntoma o una consecuencia, ¿no? Es como es como un pedo del ecosistema de cosas que no funcionan. Ujú. Es como una fuga de gas. Y se está viendo lo que ya había, ¿no? Ya. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro entorno, en nuestro ecosistema, ¿no? En el ecosistema tech más tocho, ¿no? Por así decirlo, que esto puede pasar. O sea, ¿a dónde hemos llegado? ¿No? Y pues nosotros quizás cuestionamos algunas cosas y mucha otra gente también, ¿no? Lo vemos con ojos de observadores y quizás cuestionamos esas cosas. Pero también gente más joven o gente que empieza, evidentemente, pues bueno, ahora tienen más información, pero yo sigo viendo a muchas personas como poniendo a estos personajes de ejemplo. ¿Qué hace Elon Musk para tener éxito y no sé qué? Hmm. ¿En serio estamos utilizando este ejemplo? La rutina de los CEOs. La rutina de los CEOs. Sí. ¿Realmente queremos la rutina de este tipo de CEOs? Pero se sigue poniendo en un pedestal. Entonces, yo creo que que en realidad hay personajes muy decadentes como este tipo. A mí me parece decadente todo esto que está pasando. Sí. Me parece triste, ¿no? Es como un sistema y qué pena, también qué pena por un negocio como Twitter, ¿sabes? No lo sé, ¿no? A mí me da como pena, me parece como patético todo esto, patético, ¿no? Ujú. Y luego, al final, como algo que, bueno, joder, un caso de éxito, ¿no? Como ha podido ser Twitter y demás, acaba reventado, o parece que va un poco por ahí el asunto ahora, por una actitud de arrogancia déspota que se permite que arrase con eso, Ujú. ¿no? Es como algo que arrasa con todo y no hay límite. No hay límites, ¿no? Entonces, es como sálvese quien pueda, ¿no? Capitalismo salvaje, yo qué sé, ¿no? Y qué pena, porque luego en ese mismo ecosistema hay otras redes de negocios, de personas que estamos ahí en una escala minúscula, ¿no? Mini hormigas comparado con esto,
pero al mismo tiempo se nos educa, se nos divulga, se nos ponen esos referentes y creo que acabamos, y de ahí a hablar del espejismo, acabamos como con un espejismo a muchas veces que impacta en una sensación de frustración e inseguridad porque no llegamos a eso, Ujú. porque deberíamos ser el futuro Elon Musk, ¿sabes? O quien sea, porque ese es el caso de éxito. Y creo que esto ya, ¿no? A nivel sistémico, ojalá que vaya cambiando, Sí. porque lo hemos mencionado esto muchas veces, ¿no? Que cuáles son los referentes que elegimos. Ujú. Pero en el ecosistema emprendedor y en cualquier formación o movida que vayas, en los libros, son estos los personajes que aparecen. En Sí. general, hay que rascar mogollón. Mira, en revistas como Offscreen, por ejemplo, o yo qué sé, buscar podcast de otra gente, peña mucho más como indie hacker, ¿no? En este ecosistema para encontrar referentes, hostia, de gente con, bueno, que lo hace bien, que intenta hacer bien las cosas, que no lo sé, ¿no? Y creo que eso no es contra, o sea, no va en contra de facturar billones, pero no sé, ¿no? Otro tono, por favor, ¿sabes? Y creo que estamos muy confundidos con todo esto. Bueno, pero es lo de siempre, ¿no? Es el que se celebra y qué es lo que se Sí. ve como éxito. Es lo mismo que a nivel de, yo qué sé, lo que hablábamos la semana pasada con el tema de las redes sociales y demás, que se celebra el tener seguidores, pero no el impacto que tienes, Hmm. ¿no? Se celebra un poco lo superficial. En el caso de las startups se celebra mucho, pues eso, el capital que levantas, pero eh, no lo fiscalmente responsable que puedes ser, ¿no? O si realmente Sí. estás teniendo un margen positivo o no en tu negocio. ¿O cómo lo estás intentando levantar para tener ese margen positivo? Claro, claro. Entonces, bueno, pues eso, tenemos los casos eso tan sonados como los WeWork. WeWork, sí, sí, del mundo, WeWork y derivados, pero ¿no? bueno, Claro. pero muchos otros, ¿no? Al fin y al cabo, pues Twitter operaba en pérdidas. Hmm. Eh, son cosas que es eso, que ensalzamos mucho el cuanto más mejor, sin realmente ver si, pues eso, si son sistemas sostenibles, si se están haciendo bien, si se está haciendo con cabeza, si tiene un para qué claro y demás. Y bueno, de hecho, mira, esto es una cita de un inversor muy famoso, de Warren Buffett. Creo que era que decía en plan que cuando baja la marea es cuando ves eh, quién está nadando sin bañador, ¿no? En Bueno, plan, pero esto ha pasado estos 2 últimos años, justamente bueno, con un poco la regresión que ha habido, tema cada vez, inversores y tal. cada vez más, ¿no? Y es realmente lo que, ostras, a veces nos damos cuenta, tanto cuando pasan estas cosas, como estábamos hablando con el tema de Twitter, como cuando pasa eso, hay una recesión económica y demás, que dices, ostras, estaba ensalzando algo y estábamos poniendo a alguien como un pilar súper sólido que realmente era un castillo de arena. Hmm. No, no es nada, ¿no? O el caso de Ceranos, ¿no? Con Elizabeth Ostras, Holmes. bueno, claro. eh, era una persona súper celebrada y era un producto súper celebrado. Nadie realmente había comprobado que eso funcionara. Es muy Y fuerte. se arrojaban millones a Hmm. eso y se celebraba a esa persona, ¿no? Entonces, claro, si primero, yo lo veo como dos problemas, porque no se, me falta como otra palabra para describirlo que no sea un problema. Hmm. Primero, que le pongamos la etiqueta de éxito a esto. Y segundo, que me parece no solamente problemático, sino peligroso, porque impacta luego a un montón de personas esto, aún más, que es que creamos que podemos, ya sea o no sea realmente exitoso, creamos que podemos generar una fórmula a partir de eso y decir, tú tienes que hacer lo mismo que esta persona. Porque Steve Jobs y Jeff Bezos y no sé quién y no sé cuántos dormían 5 horas, tú tienes que dormir 5 horas porque es la receta para el éxito. Y si estaban haciendo no sé quién, no sé cuántos, pues también, ¿no? Bueno,
Es que, y además, perdona, son como estos vídeos que últimamente veo bastantes de los trucos de los ricos para, ¿no? ¿Qué hacen los ricos para ser millonarios? Sí. A ver, gente. ¿Sabes cuál es el truco del rico para ser rico? Que Nacer es rico. rico. Nacer rico. Pero bueno, Sí. pero es que, Pero luego claro, se han hecho a sí mismos, sí, ¿sabes? Luego se han hecho a sí mismos. sí. Y esto llega a la mayoría de la gente. Pero es que aunque fuera real, y ese es el tema, aunque realmente sea algo exitoso, aunque realmente sea... es que pueden haber casos, ¿no? Realmente de decir, sí, es que mira, lo mires por donde lo mires, esta persona se lo ha ganado a pulso. O sea, lo ha hecho y demás. Podemos igual hablar de algún caso y tal, ¿no? Desgraciadamente no son tantos. Pero, pero que existen. No es una cosa, no existe una fórmula para el éxito. Es un sesgo. Exacto. Y eso es una cosa muy, muy importante. Porque por cada ejemplo que encuentres del que se levantaba pronto para hacerlo, encuentras el contraejemplo del que también llegó al éxito quedándose hasta tarde. ¿No? Sí. Y el que lo consiguió siendo un cabrón con sus empleados, como en el caso de Steve Jobs, que famosamente la gente tenía miedo de subirse en el mismo ascensor que él, que si Les decían, destruía. porque si es que podían salir despedidos del ascensor. Pues luego te encuentras el caso de que lo ha construido siendo súper majo, otro. Por cada ejemplo hay un contraejemplo. Pero pero buscamos Sí, eso, el tip, que es lo que decimos siempre, ¿no? Los trucos rápidos para crecer, para conseguir followers, para ganar dinero y claro. demás. Pero aparte, ¿no crees que estos tips and tricks rápidos, ¿no? Que, claro, no lo había visto así nunca, pero realmente es, claro, es caldo de cultivo para vídeos de YouTube o para movidas así, porque queremos contenido, ¿no? Que podamos poner con el marquito fosforito, Claro. ¿no? Y que sea como clickbait. Sí, Pues esto acaba intoxicando a la peña. sí, O sea, hagamos, sí. por favor, yo, ¿no? Como me gustaría ver otro tipo de reflexiones, pero no, porque claro, hacemos contenido pues para el algoritmo, para que funcione, porque va a funcionar y va incrementando, exacto, ¿no? Entonces, hostia, creo que hay espacio para otras cosas. Y esto que tú estás diciendo, bueno, que lo hemos comentado varias veces, pero tú me explicaste justamente este caso, ¿no? El tema del sesgo del superviviente. Sí, Esto está demostrado. Pasó con la movida esto de los aviones que iban a no sé qué batalla a la guerra, ¿no? Y cuando venían los analizaban justamente con o sea, los que volvían, claro, los aviones que volvían, que no habían sido destruidos, lo que analizaban era, vale, ¿dónde están, dónde han atacado las balas para reforzar más eso? Cuando justamente lo que se tenía que analizar eran aquellos que no habían llegado, dónde las balas les habían matado, por así decirlo, y habían destruido esos aviones, ¿no? entonces era el análisis que se dio cuenta, sí, que se dio cuenta un matemático que los aliados en la Segunda Guerra Mundial estaban haciendo mal ese análisis. Era justamente lo que tenéis que reforzar es donde no están los agujeros de bala. Las Porque zonas débiles. si hay eh, impacta algo, es lo que está haciendo que el avión no puede volver, ¿no? Exacto. La cabina del piloto, la cola, lo que sea. Ujú. Esto es lo mismo, exactamente. Dices, no, sí, es que, mira, lo que tienen en común es que, creo que Claro. literalmente vi uno que era lo que tienen en común Steve Jobs, Oprah Winfrey, Jeff Bezos y no sé qué, ¿no? Y era lo de la rutina de la mañana. 5 a.m. Club, ¿no? Sí, sí, pues mira, a las 5 de la mañana se levantan estas personas y muchas más personas también. Y no ganan esa cantidad de dinero. Entonces, ese es el sesgo también, ¿no? De decir, claro, estás encontrando el patrón en En una este muestra muy conjunto enana, de exacto. casos. Pero ¿cuántos hay que están intentando hacer lo mismo? Y que lo que hacen es pillar el metro para irse a una hora a la nave industrial de no sé dónde o al trabajo de no sé dónde, ¿no? Y aunque Es seas que... emprendedor y sea para levantarte aquí y meditar y ponerte luego a contestar emails a las 6 de la mañana, eh, pues va a haber casos en los que no va a funcionar. No va a funcionar. Es que Y no es esa la variable. O no, sea, el tema es cómo puedes, pues lo que decimos siempre, ¿no? Trabajar mejor. Entender mejor qué es lo que te sienta bien. a ti. Cómo puede ser más efectivo. ¿No? La artesanía digital. Y cómo puedes realmente entender perfectamente las herramientas que utilizas y el por qué y el para qué. Y
eliminar desperdicios En en tu tu vida. contexto y en tu contexto. Claro, no porque Steve Jobs se levantara a las 5 de la mañana significa que yo, que vivo además en otro sitio en el que el sol sale más tarde, además, es que Pero mira, hay un montón de cosas, es que es totalmente es absurdo. absurdo, pero tú Pero no... la gente se atrapa, es que la gente se atrapa, es que hay libros enteros sobre esto. Bueno, pero como quien lee Lola, ¿sabes? O sea, o Claro, cualquier revista del corazón, o alabando a los famosos, ¿no? ¿Qué es famoso? O sea, ¿qué me estás contando, ¿sabes? Claro, entonces como ponemos, o sea, esto va a parecer, no sé nos vamos como cabreando aquí, vamos a acabar. Voy a explotar el café, ¿sabes? En plan, News and Coffee performance. Bueno, pero además, ¿a ti no te parece que es como muy decadente también? Hablamos de lo decadente, de lo de Elon Musk y tal, pero más decadente también me parece, o sea, nosotros, hormigas del mundo, por así decirlo, con mucho orgullo, hay que decirlo, ¿no? Eh, intentando seguir estas movidas. Es como si fuéramos corderitos, ¿no? O sea, es como ser corderillos que van siguiendo a un pastor que es un espejismo, que no es real eso, ¿no? Sí. Es como, yo qué sé, como idolatrar a dioses que no existen, ¿sabes? Y pensar que estamos yendo por el buen camino porque tenemos eso. Creo que es mirar a un lugar incorrecto. Creo que es incorrecto mirar ahí. Sí. Antes miraría al panadero de la esquina que lleva 50 años con la panadería y yo que sé, le preguntaría, oye, ¿cómo has mantenido todo esto? Pues ¿por qué no has hecho un branding para tu movida? ¿Cómo sigues ahí? ¿Qué es lo que te ha hecho seguir? No sé, a lo mejor me llevo alguna reflexión, ¿sabes? Claro. O al tipo que ha montado una empresa de la leche y o sea, no lo sé, ¿no? Y anda que no he conocido a gente con mogollón de éxito facturando un pastizal que no están en ningún sitio. Mira, el otro día estuve en la movida esta del mentoring que nos han invitado, nos han elegido, creo que lo comentaba en el episodio anterior, pero bueno, a Otter nos han elegido entre, pues tiene empresas o así, pues para hacer un programa en el que nos van a asignar a 3 pedazos de personas, empresarios, empresarias, pues para durante unos 6 meses ayudarnos a darnos otra perspectiva, ¿no? Y de repente el día que yo tuve que presentar el proyecto ante pues las 50 personas que habían ahí, antes se presentaron estas personas. Y yo flipaba la peña que había ahí. De repente me dio como un yuyo decir, hostia, voy a hablar de Otter a esta gente, ¿sabes? Espero que les parezca interesante, ¿no? Porque había gente muy tocha. Sí. Y no hay toda este faranduleo, ¿sabes? No sé. No. Algunos no saben ni lo que es la marca personal. Pues están currándosela. Es que ya la están currando, o sea, ya lo han hecho, ¿sabes? Sin tener que hacer el vídeo de YouTube de turno, Sí. ¿sabes? Para hablar de qué es la marca personal. Sí. Entonces, al final, yo creo que bueno, volvemos un poco como a la idea, quizás entrando un poco más a fondo ya de huello, yo creo que se nota que esto nos calienta un poco la sangre, porque es necesario que de vez en cuando demos un poco una colleja a todo este faranduleo. Porque hay mucha gente como nosotros, que muchos más, y yo incluida o tú, que necesitamos otros referentes o necesitamos crear un espacio en el que se hablen de las cosas de otra manera. Porque creo que es más sostenible a nivel emocional y empresarial también, jolines, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo espero que, como siempre, a veces cuando acabamos el episodio, ¿no? Me he dado cuenta que acabo a veces con esta reflexión de que, pues espero que sirvan estas reflexiones que compartimos. Espero que, no sé, que te des cuenta que no estás solo, que estás sola, que hay más gente que a veces no entendemos qué narices nos están contando ahí fuera en la revista Emprendedores, ¿sabes? Que he visto gente en charlas sin decir qué evento en cuestión, gente que está sentada ahí con el pecho, ¿sabes? Así, ¿no? Como sacando pecho y luego investigar un poco y ver unos dramas empresariales ahí que, joder, lo siento mucho que pase. Pero ¿por qué eso? O sea, no le veo el punto, ¿sabes? No. A incluir. Y no porque vaya mal la empresa, que no le deseo eso a nadie, sino por el cómo se hacen las cosas. Claro. Cuando ves que hay chanchullos y marketing del malo, ¿sabes? Sí. Vender una cosa que no es. Pues no. Luego no vayamos de sostenibles cuando no somos transparentes realmente. No me lo creo.
No, no, claro, no, pero es Entonces, por que eso digo que yo misma he visto esos espejismos y he venido diciéndote, hostia, fíjate, esta empresa tal. Y nos hemos puesto a buscar y, hostia, no es solo todo lo que reluce, no, ¿sabes? Con no. lo cual, eh, espero que sirva para darnos cuenta que todos, en cierto modo, a veces tenemos espejismos sin darnos cuenta, pues porque leemos, vemos y nos comunican cosas. Y creo que está bien mirar como en el, ¿cómo se llama el lateral de la carretera? El arcén, El arcén. Como mirar en el arcén, porque hay mucha gente andando por el arcén. sí. Y nos podemos coger de la mano para ir más fuertes. Y esto es, Oye, yo creo me que puede ser, gusta. sí. Muy buena reflexión. Yes. Esto es el final del episodio. Me voy a entrenar. Voy a desfogarme con mi entrenador Eloy hoy. Y espero que sirva. Y seguiremos hablando de esto, oye, que esto da para mucho más. Pues sí. Muy bien, Miguel. Pim pam. Muy bien, María. Hasta el episodio que viene. Venga, Building 59. better. Chao.